Hola, bienvenidos a Cayetano en Medios. Soy Alberto Guerra García, profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y estaré compartiendo con ustedes las noticias más resaltantes de nuestra universidad. Empezamos con una gran noticia. Nuestra revista de neuropsiquiatría ha sido indexada en la prestigiosa base de datos Scopus. Este anuncio fue hecho por el grupo de evaluación de Scopus, que se denomina Scopus Content Selection and Advisory Board, el jueves 12 de octubre. La revista de neuropsiquiatría, la primera de su tipo en el Perú, está patrocinada por la Facultad de Medicina, Alberto Hurtado. Se especializa en neurociencias, neurología, psiquiatría y salud mental y se publica de manera trimestral. Recibe artículos en español, inglés y portugués. La revista ya está indexada en Cielo, en DOAG y en Latindex, así que la inclusión en Scopus representa un salto significativo en términos de alcance internacional. La revista de neuropsiquiatría fue fundada en 1938 por dos figuras tan notables como nuestro primer rector, el doctor Honorio Delgado Espinosa, psiquiatra, y por el doctor Óscar Treyes Montes, neurólogo y profesor fundador de nuestra universidad. Estos dos ilustres médicos peruanos condujeron históricamente el desarrollo de la psiquiatría y de la neurología en el Perú y en América Latina, y forjaron la revista como un esfuerzo conjunto entre estas dos especialidades. Sus directores y cuerpos de redacción han mantenido esta tradición académica por 85 años. Actualmente, las editoras en jefe de la revista de neuropsiquiatría son la doctora Silvana Saravia Arce, egresada de la 24ª promoción de Medicina 1986 de Cayetano Heredia, psiquiatra y actual jefa de carrera de la carrera de Medicina en nuestra universidad. Y la doctora Sheila Castro Suárez, neuróloga del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas y fellow de la Universidad de California San Francisco en Estados Unidos. Este logro fue posible, en primer lugar, gracias al esfuerzo del importante equipo editorial y consultivo de la revista, integrado por cerca de 50 destacados investigadores y académicos, liderado por las doctoras Castro Suárez y Saravia Arce, junto a 4 editores asociados, un asesor general, que es el doctor Renato Alarcón, a quien tuvimos en este programa en una entrevista especial, los 2 comités editoriales, nacional e internacional, y los 2 comités consultivos, nacional e internacional. Esta buena noticia también ha sido posible por el gran trabajo que está desarrollando el Vicerrectorado de Investigación de nuestra universidad, en este caso con la Dirección Universitaria de Promoción y Gestión de la Investigación, Ciencia y Tecnología y la Oficina de Publicaciones Científicas. La siguiente meta es terminar la adaptación de las políticas editoriales de otras 2 revistas emblemáticas de la universidad, la Revista Médica Herediana y la Revista Estomatológica Herediana, con el objetivo de que también sean indexadas por Scopus. Felicitaciones a todos ustedes. El rector de nuestra universidad, el doctor Enrique Castañeda, visitó la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en España, el martes 17 de octubre, donde se reunió con autoridades y líderes del ámbito de la salud, consolidando alianzas destinadas a fortalecer la educación y la formación de estudiantes de posgrado y médicos residentes de nuestra institución. La visita incluyó un encuentro con Íñigo Cortázar Neira, director general de Recursos Humanos y Transformación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Esta reunión resultó fundamental para establecer la colaboración necesaria que permitirá a nuestros alumnos de posgrado del MBA en Salud y a los médicos residentes de varias especialidades realizar rotaciones en el sistema de salud de esa región de España. El rector también tuvo una productiva reunión con las autoridades de la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la que compartieron experiencias relacionadas con el modelo educativo centrado en competencias, el uso de la simulación como preparación previa a las rotaciones clínicas y la evaluación a través de la implementación de exámenes tipo ECOE, que son las evaluaciones clínicas objetivas estructuradas a lo largo de la carrera de medicina. El doctor Castañeda estuvo acompañado en esta visita por el doctor Marco Antonio Esquivias Campos, destacado egresado de la 37ª promoción de Medicina de 1999 de Cayetano Heredia y actual jefe de la Unidad de Urgencias Hospitalarias del Hospital General La Mancha, Centro, en la ciudad de Alcázar,
de San Juan, en Ciudad Real. Esta visita ha fortalecido los lazos entre la Universidad Peruana Cayetano Heredia y la comunidad de Castilla-La Mancha, sentando las bases para futuras colaboraciones en el ámbito de la salud y la educación médica. A propósito del Día Nacional de la Persona con Discapacidad, que se celebró el 16 de octubre, la licenciada Sharon Toyama, jefa de la carrera de Terapia de Audición, Voz y Lenguaje de la Facultad de Medicina de nuestra universidad, brindó una entrevista en Radio Exitosa. Ella habló de la realidad de las personas con discapacidad auditiva, algunas de sus características y especialmente cómo podemos ayudar a una mejor integración por parte de la sociedad. La carrera profesional de Terapia de Audición, Voz y Lenguaje es una de las que más necesita nuestro país. Y es por eso que nuestros graduados tienen alta empleabilidad, es decir, encuentran trabajo rápidamente y con buenas condiciones. A continuación, los dejamos con su intervención en Radio Exitosa. Pero también en mesa vamos a estar con Sharon Toyama, tecnóloga médica, justamente especialista en terapia de audición, voz y lenguaje, para poder con ella entender mejor lo que Jorge nos trae y conocer su experiencia en el trabajo con personas con discapacidad auditiva. Jorge, Sharon, Jorge, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Es un gusto. Gracias. Sharon, las personas con discapacidad auditiva, me decías antes de comenzar nuestra conversación, suelen vivir un poquito enclaustradas. Se buscan sus pares y ahí no se mueven, digamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque básicamente si hablamos del proceso de comunicación como tal, las personas siempre se sienten más confortables con quien, no solamente con quien le escucha, sino con quien puede cambiar información. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona con discapacidad auditiva muchas veces trata de dejarse entender, ¿no? En casa, como el papá, la mamá, ajá, o las personas que viven con él han crecido con ellos, han generado un sistema propio de comunicación por lo general. Entonces, como que dentro de casa se manejan bastante bien. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando tienen que integrarse a la sociedad? Aquellos que han tenido la suerte de que les han adaptado la prótesis auditiva o que tienen ya sea su audífono o su implante coclear, definitivamente, pues, tienen mayor chance de poder abrirse un poco más a la sociedad, mundo, de hecho, ¿no? De hecho. Pero quienes no. Exacto. ¿Cómo hacen? Quienes no, por lo general, buscan sus pares a nivel de lenguaje. ¿A qué nos referimos? Aquellos que hablan con señas, ¿no? O aquellos que, digamos, de una u otra forma, han buscado un sistema alternativo para poder comunicarse. De acuerdo. ¿Y qué tan preparado está el sistema educativo peruano para afrontar los riesgos y también los desafíos y oportunidades del boom de la inteligencia artificial? Para responder esta consulta, la revista Padres entrevistó a 13 educadores, entre los que destaca el ingeniero Hugo Vizcarra, responsable pedagógico y docente del proyecto STEAM Cayetano, que como sabemos trabaja las disciplinas de ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Él indicó que, sin supervisión, el uso inadecuado, por ejemplo, del chat GPT, puede llevar a la dependencia excesiva de la tecnología en lugar de fomentar el pensamiento crítico y las habilidades de resolución de problemas de los estudiantes. Para leer la nota completa, los invitamos a visitar nuestra página institucional cayetano.edu.pe/noticias y buscar el artículo titulado ¿Qué nota le ponemos a la inteligencia artificial? El viernes 13 de octubre, mediante interesantes y dinámicas ponencias, tuvimos la segunda edición de las charlas sobre cambio climático, el niño y su impacto, organizadas por el CITE Acuícola de la Universidad Cayetano Heredia y la Facultad de Ciencias e Ingeniería. Las conferencias, que trataron sobre variabilidad ambiental y posible influencia del cambio climático en nuestra fauna marina, fueron impartidas por los doctores Aldo Pacheco y Dante Espinosa, profesores de la Universidad Nacional Mayor de San Marco, y tuvimos los comentarios del doctor Jorge Kardich, profesor de nuestra universidad. Estas interesantes charlas continuarán el próximo viernes 27 de octubre.
Para estar al tanto de todas las actividades, los invitamos a seguir las cuentas de las redes sociales de la Facultad de Ciencias e Ingeniería, de Instagram, @facien_UPCH, y de Twitter, @UPCHFacien. Ahora les contamos que Natalie Vázquez Cabello, estudiante de nuestra carrera de Psicología, escribió un artículo para la sección Voz Universitaria del diario El Comercio. Como hemos comentado, este espacio busca que estudiantes de universidades de todo el Perú puedan expresar sus opiniones y proponer qué se puede hacer desde sus respectivos campos de estudio para mejorar nuestro país. Para leer completo el artículo pueden ingresar a elcomercio.pe y buscarlo con el titular ¿Podemos hablar de la salud mental sin justicia social? También lo encuentran en nuestra página web, cayetano.edu.pe/noticias. Y hoy nos visita el magíster Jaime Flores Ríos. Es docente de la carrera de terapia ocupacional de nuestra Escuela Profesional de Tecnología Médica, con más de 25 años de experiencia en terapia ocupacional para niños. Hoy hablaremos en esta entrevista sobre la importancia de esta carrera de terapia ocupacional en nuestro país y sobre todo de la carrera que ofrece la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Jaime, bienvenido. Muchas gracias, Tato. Gracias. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Jaime, creo que podemos dedicar los primeros minutos un poco a explicar qué es terapia ocupacional para aquellos que quizás no conocen. Por supuesto. La terapia ocupacional es una profesión de la salud. Sí, y si bien es cierto, es una profesión de la salud, su objetivo fundamental es promover el bienestar a través de ocupaciones. Muchas veces se puede confundir ocupación con trabajo, pero la filosofía de la terapia ocupacional entiende a la ocupación como todas las actividades que nosotros realizamos en el día a día. Comer, vestirse, bañar, jugar, y trabajar, dormir, son ocupaciones y que son ocupaciones básicas para mantenerse sano y mantenerse con alegría, con gozo, no con bienestar, se podría decir. O sea, esa primera diferencia que has hecho me parece fundamental, porque conversábamos al inicio que a veces se confunde porque se relaciona ocupación con trabajo, con algo laboral, digamos. Y no, se refiere a lo que hacemos, a cómo ocupa uno su día. Su día, en ese hacer. Entonces, un niño, una madre, una ama de casa, también un ingeniero, un abogado, digamos. Exacto, ¿no? Okay. Y es en ese hacer en el que el terapeuta ocupacional analiza científicamente las ocupaciones, ¿no? Los componentes que pueden ser motores. Por ejemplo, si yo quiero tomar agua como esa acción básica, ¿no? Necesito movimiento, fuerza, calibración, pero también procesamiento sensorial para la sensación, para el peso, cognición para saber que es agua y no una bebida o cualquier otro tipo de líquido que yo pueda estar ingiriendo, claro, ¿no? Y participación social si es que estamos tomando los dos una bebida, claro, ¿no? Una gaseosa o agua, ¿no? Entonces, esos componentes que están inmersos en cómo yo hago la ocupación, le compete al terapeuta ocupacional analizarlas para prevenir una disfunción. Ajá. O para cuando hay una disfunción o ya hay una discapacidad o alguna condición médica, ¿no? Ayudar, mejorar tus habilidades y tus destrezas en el día a día. Buenísimo. Entonces, a ver, vamos a hablar un poco de prevención y luego un poco de cuando ya se les llama a ustedes, cuando ya hay algo que atender, digamos, una situación. En prevención, ¿cómo se enfoca? ¿Qué estrategias tienen? ¿Cuándo se sugiere, por ejemplo, que alguien consulte a un terapeuta ocupacional desde el punto de vista preventivo primero? Por supuesto. Yo creo que la prevención es fundamental y creo que también es una carencia en nuestro sistema de salud la prevención, ¿no? Nosotros trabajamos en prevención desde la parte educativa. Utilizamos mucho estrategias de educación para padres o para personas cuando están en riesgo de una discapacidad. Por ejemplo, en mi caso, me gusta trabajar con escuelas, me gusta trabajar, ¿no? En asociaciones de padres, en donde impartimos, por ejemplo, algunos conceptos sobre cómo manejar ciertas situaciones, crianza positiva, ocupaciones saludables, ¿no? Cómo detectar algún tipo de disfunción o diferencias. Y ese es otro punto en la prevención, ¿no? Uno, tendría que ser el riesgo. Dos, cuando ya hay
una disfunción y tú puedas detectarla o determinarla. Por ejemplo, me pasa en escuelas que los maestros empiecen a conocer, por ejemplo, cuando hay un niño que tiene una diferencia en el desarrollo, cuando está jugando como que extraño, cuando no te está mirando, y que pueden ser temas como de autismo, que nosotros nos damos diagnósticos, por supuesto, de la patología, pero sí nos interesa que el niño participe, juegue, participe de la hora del refrigerio, que participe en la hora del aprendizaje o en las asambleas escolares, o que pueda estar atento. Entonces, en prevención trabajamos mucho desde concientizar a las personas todas las habilidades y las destrezas que son las esperadas para la edad y las que debería estar realizando tanto el niño como en algunas formas de manejo de ciertos comportamientos en los padres. Claro. Hablaste de, lo primero que dijiste fue también de prevención de personas o niños que están en riesgo de... ¿Cuáles, por ejemplo? ¿En qué situación se da eso? Por ejemplo, niños que pueden tener riesgo de tener un problema de atención, un niño que pueda tener un problema de coordinación específicamente. Yo no lo trabajo directamente, pero hay terapeutas ocupacionales que trabajan con comunidades, por ejemplo, en lugares en donde se sabe que trabajando actividades y ocupaciones saludables se puede prevenir delincuencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, y hay muchas experiencias. En el Perú pocas, pero por ejemplo en otros países se trabaja mucho en comunidad para prevenir drogadicción, para prevenir delincuencia infantil, ¿no? Y se trabaja con ocupaciones saludables, se hace análisis colectivos y comunitarios y se utilizan los medios sociales y comunitarios para ayudar a las poblaciones. Y me imagino que en algunos de esos países el Estado también, pues a partir de eso, puede desarrollar políticas públicas, incluso de bienestar, parques, sí. Lugares donde es mejor que estén ahí los niños. Exacto. Por ejemplo, hay experiencias de lugares, de parques, por ejemplo, en Brasil, ¿no? Entonces, sabemos, por ejemplo, los parques nos dan mucha información sensorial, ¿no? Que el niño corra, suba, trepe. Y sabemos que nuestros espacios cada vez se limitan más por la tecnología o por la peligrosidad de la ciudad, claro, ¿no? O por el crecimiento urbano desordenado, ¿no? Entonces, promover estos espacios, por ejemplo, es parte de nuestra mirada y de nuestra profesión. Wow, qué bonito. Uh-huh. Y también me decías, cuando ya hay una discapacidad, sí. Ahí también entran ustedes. Sí, y cuando ya hay una discapacidad, como terapeutas ocupacionales, estamos reconocidos en ciertos grupos interdisciplinarios de trabajo, por ejemplo, en los grupos educativos de SANE, en donde un terapeuta ayuda por los procesos inclusivos, ¿no? Y que trabaja interdisciplinariamente con maestros, con psicólogos, con terapeutas de lenguaje, ¿no? Y se arma un programa para que el niño pueda estar incluido. Entonces se previene, por ejemplo, ¿no? Comportamientos disruptivos, ¿no? O partes de la condición en la que el niño puede tener alguna dificultad. Entonces los ayudamos desde nuestra mirada, por ejemplo, en aspectos autorregulatorios, en aspectos de motricidad, en aspectos de independencia y autonomía. Jaime, calculo que ustedes trabajan de la mano con bastantes otras profesiones, por supuesto, especialidades. Sí. ¿Cuáles son las que más los llaman? Bueno, trabajamos con médicos, con psicólogos, claro. ¿no? Con otros colegas tecnólogos médicos como terapeutas físicos y terapeutas de lenguaje, claro. Y maestros. Yo, al menos desde mi experiencia, trabajo mucho con maestros, trabajamos mucho en escenarios escolares. Ajá. Entonces, son grandes aliados. De verdad que trabajamos muy de la mano con los maestros, porque nuestra mirada es que el niño pueda ser independiente y autónomo en los escenarios de su vida. Y claro. Uno de ellos es la escuela, donde gran parte de su vida pasa. Entonces miramos, analizamos, damos estrategias, trabajamos muy de la mano con los maestros para tener a nuestros niños incluidos. Claro. Y digamos, los llaman a usted. Yo pensaría que debería haber un terapeuta ocupacional en cada colegio. Debería. En términos ideales. Debería. ¿Hay resistencia a esto? O, digamos, algunos los llaman, algunos no creen en esto. Bueno, eso ha ido cambiando tanto en el tiempo. Yo tengo 25 años, podría contar un poco la historia, ¿no? Hace 25 años había resistencia porque había un desconocimiento bastante grande, ¿no? Yo creo que una de las cosas que también nos ha traído la tecnología y la globalización es el tener mayor conocimiento, ¿no? Entonces, ahora no hay resistencia. Las escuelas más bien te piden que vayas, que colabores, que estés, claro. te abren las puertas, puedes estar en una observación de aula, puedes mirar y puedes trabajar con los maestros tranquilamente, ¿no? Hay escuelas ahora
escuela en el Perú, a Dios gracias, que tienen terapeutas ocupacionales en sus espacios, en colegios regulares, y bueno, aparte de lo clásico que son las entidades ¿no? para niños con necesidades educativas especiales, pero sí, o sea, cada vez hay más apertura y hay un llamado importante, ¿no? Que derivan, escuelas que llaman, derivan, los psicólogos que están en los grupos de detección derivan, ¿no? Y buscan servicios de terapia ocupacional. Es que se dan cuenta de su enorme utilidad y de lo que aporta. A nivel de universidades, me da curiosidad, ¿hay algo, porque estamos hablando de estudiantes escolares, estudiantes universitarios, algo de eso? Mira, no hay, pero sí se debería empezar a mirar un poco la parte inclusiva en las universidades, ¿no? En la modificación de los ambientes físicos y en algunas estrategias que pueden ayudar a los jóvenes ya a poder tener un mejor aprovechamiento en cuanto a cómo manejar el conocimiento y las estrategias de aprendizaje en las aulas. Sí, y cuando uno analiza un poco, Tato, estos ambientes, hay algo bien importante, ¿no? La importancia del conocimiento sensorial. A veces la información sensorial puede estresar a la persona y puede hacer que el escenario no sea el ideal para aprender. Por ejemplo, en esta entrevista hay luces, ¿no? Y las luces en algunas condiciones te pueden distraer, ¿no? O te pueden estresar y que hace que tú pierdas la atención. Entonces, esos mismos aspectos se tienen que analizar en las aulas, ¿no? O en los chicos que están yendo ya a universidades, mirar. El procesamiento sensorial es fundamental en todo ser humano para nosotros poder, ¿cómo decirlo?, funcionar adecuadamente en el entorno, ¿no? Entonces, y la información sensorial, Tato, no solamente es la que viene por los sistemas sensoriales externos, ¿no? También tenemos sistemas sensoriales internos que me ayudan, por ejemplo, a mantener mi postura, mantenerme, ¿no? Equilibrado, mantener mi ajuste, estos aspectos que a veces no se ven, que son imperceptibles o que se desconocen. Claro, o que se asumen que están ahí, se asumen que ¿no? están ahí. Y uno no se da cuenta de que eso implica... De que eso implica, ¿no? Así es. Qué interesante. Y cuéntanos de la carrera de terapia ocupacional en Cayetano Heredia. O sea, una pregunta sería, ¿por qué estudiar terapia ocupacional en la Universidad Cayetano? Yo creo que un gran factor es, bueno, el prestigio de la universidad, que es una universidad que tiene mucho prestigio y por ende también tiene mucho apoyo en la formación, no solamente de pregrado, sino también en la de posgrado, ¿no? Y no solamente del estudiante, sino también del profesor. Yo como profesor soy muy agradecido a la universidad porque constantemente también nos están formando. Tenemos profesores muy especializados y estos profesores están muy alineados con los estándares mínimos de formación mundial, ¿no? La universidad misma ha pasado acreditaciones internacionales, pero particularmente nuestra carrera tiene una acreditación de la Federación Mundial de Terapia Ocupacional. Ajá, además. Además, ¿no? Entonces, hace poquito hemos pasado por todo el proceso y la Federación Mundial, que es una organización que ve los estándares de calidad educativa a nivel mundial, ha aprobado nuestra currícula, nuestra malla curricular. Algunos profesores hemos viajado para recibir el reconocimiento en el Congreso Mundial y nada, nosotros vemos de que nuestra profesión aquí en Cayetano cada vez busca la especialización y busca la excelencia, ¿no? Entonces yo por eso recomiendo a los estudiantes que quieran y que opten por una carrera de ayuda social, ¿no? Y que tiene una base científica, médica, ¿no? Estudiar terapia ocupacional en la Universidad Cayetano. Claro. Y mira, tú has dicho algo que es importante, que es ayuda social, es decir, pensar en nuestras familias peruanas, en los pacientes, en los niños, en tu caso. Ahora, dicho esto, ¿cómo está el tema laboral para ustedes al egresar de la carrera aquí de Cayetano Heredia? ¿Hay trabajo? ¿Hay demanda? Es lo que yo sé. Es una buena pregunta, Tato. En este momento hay una gran demanda. Fíjate que, por ejemplo, los centros de salud mental comunitarios que están en todo el país, por ley se debería tener un terapeuta ocupacional, ¿no? Entonces hay como 230 y somos 390 terapeutas ocupacionales en el Perú. Somos poquísimos, entonces, y no solamente hablando de la salud mental en sí, ¿no? En la parte educativa de la que hemos ido hablando, hay bastante demanda también de terapeutas ocupacionales. Lo otro es la ergonomía, ¿no?
Cayetano tiene un staff muy bueno de docentes especializados en ergonomía, por ejemplo, y áreas emergentes como deportes, como penitenciarías, por ejemplo, que cada vez están pidiendo más terapeutas ocupacionales y lamentablemente no hay cómo cubrir esa demanda, ¿no? Entonces vemos con tristeza que se cierran las plazas, entonces queremos apurarlos Claro. a que estudien terapia ocupacional. Exacto, eso iba a decir, o sea, porque además de que vas a estudiar una carrera que le hace bien al país, que el país necesita, vas a tener trabajo Así al salir es, inmediatamente. así es. Van a pelearse por ti, digamos. Así es. Buenísimo eso. Jaime, me gustaría conocer un poco más de ti. ¿Qué te motivó a estudiar terapia ocupacional? ¿Qué te mueve? ¿Qué es lo que te, ¿no es cierto? ¿Por qué estás aquí? Porque se nota que te gusta lo que haces. Sí, te diré que me gustaría decir que la elegí desde el inicio, ¿no? No la elegí desde el inicio porque al inicio no sabía qué era. Pero es que te voy a decir, te voy a ser sincero. Gracias, perdón por la interrupción, pero es que yo creo que eso, el otro día estuvimos aquí con una egresada de Ingeniería Biomédica y comentamos lo mismo, que es que a veces uno como que tiene roche de decir que uno no sabía qué hacer. Claro, hay gente que la tiene muy clara y ya sabe, ¿no? Yo voy a ser abogado y estudio. Así es. Pero hay varios que no, yo tampoco, digamos. Sin embargo, creo que es valioso ese camino de buscarlo y uno lo encuentra y creo que ya se queda ahí, digamos. Sí. Entonces, ese fue tu caso más o menos. Fue mi caso. En realidad, a mí me apasiona mucho la historia, la arqueología. Entonces, bueno, pero estamos hablando de los años 90. El contexto social, que no voy a nombrar más, no daba quizás para hacerlo, claro. ¿No? Entonces, bueno, muchas veces tus padres influyen en tus decisiones con respecto a, ¿no? Entonces, todas las madres quieren tener un hijo médico. Entonces yo pensaba que medicina iba a ser muy largo, pero busqué una carrera médica que ayudara, ¿no? Entonces no tenía claro terapia ocupacional qué iba a hacer, pero sí sonaba que iba a estar ocupado. Y por supuesto que lo estoy. Claro. Y nada, es una profesión que ingresé y me atrapó. O sea, me encantó porque justamente utilizaba ocupaciones y utilizaba arte. O sea, a mí me encanta la pintura, el dibujo, entonces la danza, usa el arte, la danza, usa todas las ocupaciones, las actividades para rehabilitar, ¿no? Entonces empecé a llevar cursos que tenían que ver con arte, con danza, ¿no? Con habilidades manuales, con ejercicio. Entonces era como un matiz de muchas actividades y me empezó, ¿no? a cautivar, ¿no? Claro. Me atrapó y me apasionó. Cuando yo terminé, pensaba trabajar en la salud mental, pero en ese momento, que tampoco era, todavía eran los 90s, no había tanto trabajo así, y bueno, lo primero fue trabajar con niños. Trabajé para la policía y en el Instituto de Niños de la Policía tuve la gran bendición de que me enviaran a los Estados Unidos a especializarme apenas entré. Entonces la visión de la terapia ocupacional en los Estados Unidos era ¡wow! ¿No? Entonces las teorías de neurodesarrollo, de integración sensorial, ¿no? De los modelos emocionales, de los modelos conductuales, o sea, me hizo abrir la mirada, pero así. Y cuando ya yo vuelvo, nos atrevimos con algunos colegas, con los socios, a aperturar algo privado, ¿no? Entonces, que es de las primeras en el país. Entonces, la verdad, a mí me ha encantado mi recorrido por la terapia ocupacional en niños, ver cuántas familias han sido beneficiadas, cuántos niños han podido mejorar sus vidas. Yo creo que, modestia aparte, uno hace un cambio en la vida de las personas a la hora de ayudarlas a que puedan disfrutar de sus vidas, teniendo una condición, ¿no? Yo creo que la diversidad, Tato, nos ha ayudado también a ser empáticos, a comprender al otro, a entender que la vida, la felicidad está en entender la diversidad y los matices, ¿no? Entonces, eso me ha traído terapia ocupacional. Fantástico. Y, digamos, ahora, ¿cómo repartes tu tiempo? Me imagino que haces docencia. ¿Sigues teniendo esta iniciativa privada? Yo trabajo, bueno, el centro se llama Integrando y Aprendiendo, es un centro de atención terapéutica que da servicios tanto a nivel clínico como educativo y la universidad, ¿no? ¿Cómo es un día tuyo, digamos,
en promedio, o qué haces en la mañana, en la tarde? No, generalmente en las mañanas lo que hacemos son consultorías escuelas, o sea, visitamos colegios de niños que se atienden con nosotros, entonces visitamos, damos algunas estrategias educativas, algunas estrategias de índole sensoriomotora que puedan ayudar a la participación, o algunas consultorías que se pueden hacer con otros profesionales. A veces también se atiende a algunos niños o se evalúa. En las tardes es mi fuerte de atenciones ¿no? terapéuticas en sí, tanto de evaluación como de tratamiento en terapia ocupacional. Los martes, los jueves dicto en la universidad y comparto mi tiempo con la universidad, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, los sábados y los domingos la parroquia, la iglesia. Claro. Me gusta compartir mis actividades con gente igual, ¿no? Entonces ese es mi día a día. Qué bacán. Y digamos, ¿cómo puede un estudiante proyectarse hacia lo que va a hacer? O sea, si un estudiante que nos esté escuchando ahora, imagínate que decide estudiar terapia ocupacional por esta entrevista, ¿qué nos imaginamos que estará haciendo en 5, en 7 años cuando termine? ¿Qué posibilidades tiene? Una, me imagino que es un poco como lo que tú estás diciendo, una práctica privada y docencia y consultorías. Por ahí va la cosa, digamos. Sí, generalmente el terapeuta que egresa puede ingresar al ámbito laboral desde hospitales generales, clínicas, y también se pueden trabajar en OAP, municipalidades, penitenciarías, ¿no? En la empresa privada, en la parte de ergonomía, por ejemplo, Claro. ¿no? O sea, hay una gran amplitud y una gran variedad, ¿no? Y lo otro que yo creo que puede motivar a los estudiantes a seguir la carrera aquí en Cayetano es, bueno, los convenios que tiene la universidad con universidades extranjeras, ¿no? Claro. Que hace que tú puedas buscar becas y otro tipo de estudios a nivel, ¿no? En otros países, Claro. y seguirte especializando, ¿no? Pero lo que sí puedo yo decir es que no se va a arrepentir el que estudie terapia ocupacional. Es una carrera fascinante, de ayuda muy sensible a las necesidades humanas, porque trabajamos con la ocupación, con actividades que son muy propias, muy humanas, ¿no? Muy parte de uno. Yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Trabajamos con cosas muy íntimas, como Claro. son tus propias ocupaciones, cómo tú divides tu día y cómo te proyectas también como ser ocupacional a tu vida, cómo la disfrutas, cómo la vives, ¿no? Entonces eso hace terapia ocupacional, ¿no? Y el estudiante que quiera seguir la profesión, pues sabe que al finalizar su carrera tiene muchas áreas de especialización, ¿no? Desde niños, adolescentes, que hay muy pocos, tanto trabajando con adolescentes, personas con disfunciones físicas y salud mental, ergonomía, cárceles, justicia social, o sea, hay una gran variedad de áreas, y seguirán apareciendo áreas emergentes, ¿no? Claro. La tecnología es otra área, la tecnología asistida, por ejemplo, utilizando órtesis en 3D y tecnología para poder favorecer que las personas sean autónomas e independientes, también es parte de nuestra profesión, claro. ¿no? Entonces hay una gran variedad de cosas que se pueden hacer desde Buenísimo. terapia ocupacional. Jaime, muchas gracias. He aprendido mucho en esta entrevista. Te felicito también por el empeño, por la vocación que tienes, también por la acreditación de la carrera que nos has contado, que han recibido. Y pues eso, muchas gracias por estar acá. Si en algún momento quieren venir, esta es su casa para difundir esta importante carrera que tanto necesita el país y que tanto bien le va a hacer al que la estudie también, ¿no? No se va a aburrir, como dicen. Así es. Hay trabajo, es multidisciplinaria. Ujú. Así que eso, muchas gracias. No, Jaime. a ti, Tato, por el espacio, a la universidad por el espacio, porque siempre nos apoya. Y nada, al estudiante que quiera, que sienta que su vocación está en una carrera de servicio a la comunidad, a las personas, pues terapia ocupacional es una muy buena opción. Muchísimas Buenísimo. gracias. Muchas gracias. Gracias. Y hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de despedirnos, queremos recordarles los horarios de nuestros programas de Cayetano Más. Ya saben que pueden encontrarlos en la cuenta oficial de Cayetano Heredia en YouTube. Los animamos a suscribirse. Ha sido como siempre un gusto estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana para seguir compartiendo más información sobre nuestra universidad.